Entonces, ahora vamos a comenzar con algunos tips para poder resolver algunos problemas en cuanto a los servidores y tenerlos como un poquito mejor controlados. Obviamente dentro de los servidores Linux, habitualmente cuando uno instala una computadora o un VPS, obviamente no va a tener una interfaz gráfica a la cual conectarse. Habitualmente siempre va a ser el servicio SSH. Entonces, lo primero que debemos de configurar o instalar dentro de un servidor Linux es un programa que se llama Fade2Ban. Fade2Ban es un programa, vamos a ver, es un programa que nos ayuda a bloquear los accesos no autorizados después de N equivocaciones. Por ejemplo, vamos a ver KPT Cache Search Fade2Ban para buscar ese programita. Aquí dice: banea los hosts que causan múltiples errores en autenticación. Entonces, el principal servicio que nosotros tenemos activo para administración remota es el servidor SSH. Obviamente necesitamos bloquear de alguna manera los errores que tienen, porque siempre hay bots, programas que andan en la red y que siempre buscan autenticarse con usuarios conocidos, con claves conocidas, y a veces puede ser un ataque de fuerza bruta, y esto de alguna manera no es que sea infalible, pero ayuda a disminuir los accesos no autorizados. Es bien fácil de instalar, ya viene preconfigurado para el servicio SSH, así lo podemos instalar. Fade2Ban sin ningún problema, y ahorita va a empezar. Ya vamos a ver. Creo que no lo encontró, necesito actualizar la lista de paquetes. Y cuando lo instala, automáticamente lo ejecuta como servicio, como si fuera un servicio tipo Apache, como si fuera un servicio tipo FTP, como si fuera un servicio de base de datos. Entonces vamos a esperar a que termine de instalar. Después de instalar Fade2Ban, si ustedes observan el proceso de instalación, crea el servicio de arranque en systemd como servicio, lo configura. Fade2Ban está escrito en Python, y después simplemente ya debería de estar corriendo. Para verificar, así como cualquier servicio, podemos utilizar el comando service Fade2Ban status, y nos debería de dar el estado de ese servicio. En este momento está ejecutándose en esta máquina virtual. O con los servicios de init.script. ¿Sí? Service Fade2Ban status y el etc init.d Fade2Ban status. Cualquiera de esos dos en este momento funciona. El Fade2Ban lo que hace es simplemente leer logs y leer y ver cuáles son las repeticiones que tiene. Uno de los logs que lee para el servicio SSH es el log de autenticación. Ese log de autenticación pueden usar Nano si quieren, en var log auth. Ahí está la autenticación del sistema: quién ha ingresado, a qué horas, si se equivocó de clave, a qué servicio se ha logueado, por lo menos logueado al sistema operativo, no a los servicios como tal. Si vemos ese log, ¿perdón? Yo creo que estás viendo el archivo incorrecto ahí. El que vas a ver es este. Pleca var, pleca log, pleca auth. Entonces, en ese archivo ustedes ven los usuarios que se lo vean en el sistema operativo.
Obviamente aquí dice la hora, agosto 20 a las 5:50, y si nosotros nos vamos al final del archivo aparecen los últimos registros. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo traté de ingresar como root con el usuario ULS acá y me equivoqué en la clave. Aquí está ese registro. ¿A qué hora fue? A las 8:38 con 47 segundos. Luego lo hice otra vez con el usuario ULS, ingresé como root y ahí está, no fallé en la clave. Vamos a ver qué otra aparece. Aquí una falla de autenticación. Este es con el usuario root. Pero aquí vamos a ver este. Aquí. PAM, que es el servicio de autenticación en Linux. Dice que falló la autenticación con el nombre de usuario ULS desde la dirección IP 172.16.7.33. Falló. Pero a la segunda vez, con el usuario ULS, la clave fue aceptada desde la IP 172.16.3, puerto 51.56.6 al servicio SSH2. Entonces, lo que hace el Fade to Ban es ver este archivo y leer las fallas en las claves. Y dependiendo de cuántas veces esté configurado, digamos, si se equivoca 3 veces, el Fade to Ban va a bloquear esa dirección IP. Pero ¿qué es lo que hace el Fade to Ban para bloquear las direcciones IP? Bueno, vamos a la configuración del Fade to Ban. En Fade to Ban hay varios archivos. El que nosotros habitualmente vamos a configurar va a ser el jail.conf. Jail.conf. Si alguien se queda, avisa. Este archivo, veamos si ya lo abrieron. Lo voy a hacer un poco más pequeño por legibilidad. Trae algunas cosas por defecto, ¿va? ¿Cuál es el tiempo por el cual va a banear? Ustedes le pueden poner 5 minutos, 1 hora, 1 semana, 1 mes, todo un año, en segundos obviamente. Y aquí ustedes pueden habilitar cuáles son los módulos habilitados. Veamos. Y dentro de las jaulas, jail en inglés es jaula, aparece al final el servidor SSH y aquí aparecen ciertas cosas, ciertas configuraciones. Servidor HTTP, o sea que si ustedes también pueden configurarlo para que banee y lea los registros del servidor web al estilo Apache. Servidor, vamos a ver qué otro. Servidor web Nginx, el servidor web Light HTTPD, el correo web o la interfaz web Roundcube, o el Open Webmail, el Horde, el Zogo, el Group Office, el Drupal, Monit, WebMe. O sea, tiene una bastante serie de módulos que puede estar leyendo los logs y bloquearlos dependiendo si encuentra varias fallas. Pero regresemos al inicio. Estas son las opciones que tiene por defecto. Aquí dice la IP que va a ignorar y ahorita por defecto dice que está baneando por 600 segundos y el máximo de intentos está en 5 veces. Si ustedes observan, estos archivos de configuración, como la mayoría de archivos de configuración, tienen su documentación interna, obviamente en inglés. Entonces, en teoría, por defecto, el Fail to Ban
lo voy a decir que no, debería de tener configurado o activado el baneo vía SSH. Pero ¿qué es lo que aplica? Vamos a ver. Si nos vamos al vamos a ver Tree. ¿Tiene instalado Tree? No. LS Action. En LS Action, aquí está qué es lo que él va a hacer para banear. Por aquí debería de ver algo de con iptables.com. Utiliza hasta cierto punto las reglas de iptables para bloquear los accesos en Action. Si vemos la carpeta filtros, aquí está, o debería de estar, qué es lo que él va a buscar. Si vamos a ver específicamente en filter.d el archivo ssh.d conf, ¿se acuerdan de esto? Expresiones regulares. Ahí están las expresiones regulares. ¿Ah? Creo que va a depender ahí. Cualquier cosa, creería yo, el inicio de línea. Pero, o sea, si se fijan, eso es prácticamente expresión regular que utiliza el fail to ban. Eso es lo que él anda buscando en los logs. No es mucho, pero al final son expresiones regulares. Esa es la idea. Ahí, vamos a ver. Y vamos a ver dónde está este. Vamos a ver qué hay en el jail.d. Lo que tiene por defecto el Debian. Nano, el jail.d. Vamos a ver lo que tiene el defecto el Debian. Y aquí está. Por defecto, el filtro SSH lo trae habilitado. Y aquí nosotros podemos ir agregando ciertas otras configuraciones, habilitar para el baneo en HTTP y otras cosas. Pero para lo básico, lo que nosotros queremos en este momento es banear el SSH. Entonces, no sé si alguien me ayuda por acá, solo para verificar. IP address, si alguien trata de loguearse a mi computadora, acá. Voy a utilizar el comando type -f var logout para ver las autenticaciones. Y aquí, si alguien trata de ingresar vía SSH a esta computadora y se equivoca más de 5 veces, debería de banear. Vamos a ver. Uy, el usuario root falló. Acuérdense que tiene que ser por lo menos 5 veces. Falló por el usuario root desde la 201. 1, 2, 3, 4. Obviamente esto no es instantáneo, ¿va? Porque el fail to ban lo que hace es leer y cada cierto tiempo, digamos, no sé cada cuánto, no estoy seguro, pero puede ser cada 5 segundos, 10 segundos o por ahí. En algún punto ya no te va a permitir escribir la clave, simplemente se va a quedar ahí colgado. Entonces, ahí están todos los fallos. Si yo me voy a las tablas de iptables, -l, para listar las reglas, ahí, me lo voy a poner la opción "-n" porque así no me gusta. Y me dice que iptables -l, opción "-n", me dice que todo lo que venga desde esta dirección IP lo rechaza en todos los puertos. Eso es lo que hace iptables. Después de ciertas equivocaciones, agrega una tabla de rechazo para esa dirección IP y ya listo, se acabó la parte. Y ahí uno puede decir durante cuánto tiempo. No solo para el servicio SH, también para otros servicios, FTP y todas esas cuestiones, que ayudan hasta cierto punto a agregar un nivel de seguridad. No es que sea infalible, pero ayuda. Bien, eso era en cuanto a la configuración del fail to ban. O sea, prácticamente para el servicio de SSH el fail to ban ya viene configurado con un tiempo de 10 minutos de bloqueo y 5 veces de autenticación fallida. Si nosotros quisiéramos limpiar la tabla de iptables, por ejemplo, aquí yo tengo, vamos a ver, iptables -ln,
solo está este, ¿verdad?, que está bloqueado. Si yo quiero eliminarlo, puedo limpiar la tabla completa usando la opción "-F" de flush, y desde ese momento limpio toda la tabla completa y ya la persona que está bloqueada puede ingresar de nuevo. Muy bien, la siguiente parte, que es la que vamos a ver, es la parte de control de versiones. Control de versiones en las configuraciones. Entonces, habitualmente uno hace cambios en las configuraciones del servicio, del equipo, ¿verdad? Entonces, y a veces es bien complicado, es bien engorroso estar llevando control sobre, hace como 15 semanas hice tal cambio, o hace como 10 semanas hice tal cambio, o estoy probando algo y quiero regresarlo a un estado anterior, o cosas así. Entonces, hay varias herramientas de sistemas de control de versiones que uno puede utilizar. Dentro de esos está Subversion, que es, bueno, es uno de los que ya viene desde hace como de los 95 para acá, ya tiene bastante tiempo recorrido. El otro, que es el más popular, que es el que utiliza Linus Torvalds para llevar el control de versiones del kernel de Linux, Git. Está otro que lo desarrolla Ubuntu, que se llama Bazaar. Y está otro que casi nadie lo usa, pero ahí está, Mercurial. Esos sistemas de control de versiones sirven para eso, llevar control de versiones de proyectos, no de proyectos de software, pero para el lado de servidores nosotros podemos llevar control de versiones de las configuraciones de nuestros equipos, que nos pueden servir como para decir, la semana pasada hice tal cambio de no sé qué cosa. Entonces, yo habitualmente utilizo o Git o Bazaar, cualquiera de los dos. Si quieren, probemos con los dos para ver qué tal es. ¿Sí? Para instalar eso, lo instalamos simplemente, por ejemplo, en Stretch, y apt install git y bzr de Bazaar. Y ya con eso nos va a decir qué es lo que va a descargar y va a comenzar a instalar. Bien, aquí la idea no es explicar qué es un sistema de control de versiones y cómo se puede aplicar en el desarrollo de software, pero para que valga la pena por lo menos mencionarlo, hay una página que obviamente está en inglés, y creo que hay algunas traducciones de donde se han basado para tomar ciertos lineamientos en cuanto al desarrollo de proyectos con sistema de control de versiones, y es un sistema de ramas exitosos en Git, donde habitualmente aquí muestra, digamos, cuando se está desarrollando en un grupo de personas un proyecto de software, cuáles son las ramas que pudieran tenerse: la rama de desarrollo, la rama principal, la rama de arreglos básicos, las ramas de características, y cómo estos se pueden ir unificando en uno solo para, digamos, sacar la versión 1.1, 2.0, 3.0, 2.2 o cosas así. Sería bueno que en algún punto, si a ustedes les interesa, lo leyeran y le echaran un vistazo. Creo que hay algunas traducciones en español, sería de buscarlas. Con Gitpad es bastante chivo la parte del sistema de control de versiones. Les invito a que sigan investigando por su cuenta, pero para lo que nos toca o para lo que vamos a ver nosotros acá, simplemente lo vamos a hacer para llevar control de configuraciones. Por ejemplo, si yo quiero llevar control de configuraciones de la carpeta etc, lo primero que debo de hacer en un sistema de control de versiones es inicializar el proyecto de control de versión. Es decirle, mira, yo en esta carpeta voy a llevar control de versiones de algo. Entonces, inicializar. Para inicializar el sistema de control de versiones, en el caso de Bazaar, utilizamos el comando bzrinit. Con este bzrinit nos dice creando un external long tree o un árbol individual. Lo siguiente que nosotros debemos de hacer después de inicializar
nuestro directorio de control de versiones es agregar los archivos a los cuales le vamos a llevar control de versiones. Para eso utilizamos, en el caso de Bazaar, bzr add, y nosotros aquí vamos agregando los archivos individuales, o yo soy bien práctico en esto, le voy a decir que voy a agregar todo, bzr add asterisco. Puedo agregar unos, ignorar otros, eso va a depender de qué es lo que yo voy a hacer. Entonces le voy a decir que los agregue todos, y ahí va a buscar todos los archivos y los va a agregar justamente en el sistema de control de versiones. Entonces, ¿qué es lo que he hecho hasta el momento? Inicializar mi carpeta donde yo voy a llevar el control de versiones y luego agregar los archivos para llevar el control de las versiones. Después de eso, después de que yo haya agregué los archivos, el siguiente paso es hacer un guardado, que en el caso del sistema de control de versiones se llama commit. Realizo el guardado inicial y eso lo hago con el comando commit, y luego para cada commit que haga o para cada guardado que haga, yo tengo y debo de poner un comentario siempre para indicar qué es lo que estoy guardando en ese momento. Por ejemplo, si estoy guardando alguna configuración de algo, hice algún cambio en el esquema de red o cosas así, siempre debo de guardar un mensaje. Este mensaje lo pongo con la opción "-m", y aquí le pongo inicializando el control de versiones del servidor, control de configuración del servidor. Pero si es la primera vez que utilizo ya sea el Git o el Bazaar, siempre yo debo de identificarme en Git o en Bazaar, y en Bazaar yo le debo de poner aquí justamente bzr, whoami y esto. Yo no me complico tanto para estas cosas, le pongo justamente lo que aparece ahí en el ejemplo. Y ahora sí hago el commit. Cuando haga el commit, realiza los cambios y ya está. Ya tengo, si ustedes se observan acá, se guardó la revisión 1. O sea que desde este momento yo ya tengo la revisión 1, y ahí voy a ir guardando todas las versiones que existan o que vaya a realizar. Recapitulando, primero que hago es inicializar el proyecto donde voy a llevar el control de las versiones con bzrinit. Segundo, agregar los archivos a los cuales yo voy a llevar el control de versiones. En este ejemplo, para todos los archivos en la carpeta etc. Después guardo los cambios, es decir, la inicialización del proyecto. Pero para guardar los cambios yo tengo que identificarme en Git, y lo hago con bzr whoami, y aquí le pongo mi nombre y el correo. Y guardo los cambios y ya tengo mi primera versión guardada. ¿Cómo veo mi primera versión guardada? Para ver eso utilizo el comando bzr y le doy log, y con bzr log me va a aparecer que en la revisión 1 la hizo el nombre que le puse yo, la rama se llama etc porque estoy en la carpeta etc, la fecha en que realicé el guardado y el mensaje que yo le puse. Si yo he hecho si yo he guardado las versiones 5 veces, ahí me va a aparecer 5 revisiones. ¿En qué fecha? ¿Quién lo hizo? ¿Y a qué horas? Y los cambios. Entonces, lleguen hasta ahí y seguimos con la revisión. Entonces, hagamos un cambio mínimo. Agreguemos al archivo de interfaces
algo que diga, un comentario, no hagamos nada complicado, un comentario que nos diga algo simple, un comentario, listo, eso. Editen un archivo, agreguen un comentario que diga algo simple. El mismo archivo que estuvimos modificando la semana pasada. Entonces, en ese punto, nuestro proyecto o nuestro sistema de control de versiones va a detectar que un archivo cambió. ¿Y cómo nos puede decir eso nuestro sistema de control de versiones? En el caso de Bazaar, BZR status. Con BZR status, ustedes pueden ver el estado del proyecto. El proyecto actual, BZR status. Y en ese momento, cuando yo le doy BZR status, me va a decir cuáles son los archivos nuevos, cuáles son los archivos modificados, cuáles son los archivos eliminados, cuáles son los archivos que no se les lleva control de versiones. Como nosotros agregamos todos los archivos al sistema de control de versiones y hemos modificado un archivo, me dice que el archivo que he modificado yo es el Network Interfaces. ¿Cuál es la modificación? Todavía no lo he preguntado. Y así yo puedo saber, vos fuiste el que me modificaste el archivo. Ya vi qué archivo es el que me modificaste y qué fue lo que le metiste. Como son archivos de texto, es una gran ventaja, porque los sistemas de control de versiones se comportan excelente con modificación de archivos de texto. Archivos binarios es un poco más complicado, pero archivos de texto, de lujo. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que ha cambiado? El Bazaar tiene una opción que dice diff, donde ustedes le ponen cuál es la diferencia entre la versión guardada de la revisión 1, de la última revisión, con la versión actual. ¿Cuál es la diferencia entre el archivo de la versión actual y la que yo tengo guardada? Le doy BZR diff y me dice, mira, en este archivo, el que vos tenés y que vos modificaste a esta hora donde guardaste los cambios, y el que tiene aquí se cambió a esta hora, tiene esto. Le agregaron 2 líneas en blanco y un comentario que dice algo simple, con BZR diff, para ver las diferencias. Bueno, esta configuración no me interesa, ya no la voy a guardar porque me equivoqué o quiero regresar al estado en que estaba. Puedo darle el comando para revertir cambios hasta el último commit. Lo puedo hacer específicamente con un solo archivo o lo puedo hacer justamente con toda la carpeta. Para este caso lo vamos a hacer justamente solo con el archivo y le voy a decir, mira, revertí los cambios de ese archivo de Network Interfaces, y desde ese momento dice que ese no está versionado, listo, ya le quito las configuraciones, y si me voy a este archivo ya no tiene los cambios que yo le hice. ¿Ya? Para revertir los cambios le doy el comando bzr revert y el nombre del archivo. Y si no le doy el nombre del archivo, me regresa todos los cambios que han habido a la último commit. Para inicializar nuestro proyecto con Bazaar, bzr init. Para agregar archivos, bzr add. Para guardar los cambios o para hacer un commit, bzr commit -m y el cambio que yo estoy realizando.
Para ver los logs o las versiones de los commits que yo tengo, bzr log. Para ver el estado, si ha sufrido algún cambio, algún archivo dentro del proyecto, bzr status. Si yo quiero ver cuáles son los cambios que se han realizado en un archivo, bzr diff y la ruta y el nombre del archivo, ruta completa y el nombre del archivo. Si yo quiero revertir los cambios hasta el último commit, yo puedo darle bzr revert, ruta completa y el nombre del archivo. O si lo quiero hacer para todo el proyecto, solo le doy bzr revert. Sencillo. Yo hice mi proyecto con Git, con Bazaar, pero ¿dónde están esos archivos? Esos archivos están en una carpeta que se llama .bzr. Todo el registro de los cambios de las versiones de los archivos están en esa carpeta. Y aquí está. Ese es todos los cambios, todos los commits que yo he guardado. Ahí está. La pregunta es ¿cómo regresar a un estado o un commit anterior? ¿Verdad? Obviamente esto necesita que nosotros hagamos varios commits. Vale. Por ejemplo, vamos a hacer varios commits solo para demostrar el asunto. Voy a modificar el archivo acá, mi cambio 1, y le voy a dar un commit. Si yo veo el bzr status, me dice que ese archivo ha cambiado, y ahora le doy bzr commit para guardar el cambio. Hasta que yo no le dé bzr commit, el cambio no está guardado en Git, en Bazaar, no está guardado en el sistema de control de versiones. Desde ese momento, cuando haga commit, me dice, mira, en esta revisión, en la revisión 2, lo único que ha cambiado es este archivo. Vengo yo, regreso otra vez a editar el archivo interfaces. Le digo, bueno, ya no quiero mi primer cambio, sino que quiero mi segundo cambio. Hago lo mismo, mi primer cambio, ya no quiero mi primero, sino que mi segundo. Y luego voy a hacer mi cuarto cambio. Le voy a dar un RM, por ejemplo. Mira, lechón. Y le digo, mi segundo cambio ya no va a ser mi tercer cambio borrado. ¿Te fijas? Ya lo eliminé. bzr status. Pero yo borré ese archivo. O sea, ya no existe, realmente es en directorio. Pero en el sistema de control de versiones, él lleva ese registro. Entonces, en algún punto, por ejemplo, si yo le doy bzr, él me dice cuáles son los comandos que acepta bzr. Init, que ya lo utilizamos. Branch, que no lo vamos a utilizar. Agregar, que ya lo utilizamos. Ignorar, que no lo hemos utilizado. Mover, no lo hemos utilizado. Status, que ya lo usamos. Diff, también. Commit. Y por aquí debería de estar, vamos a ver dónde estaba. Creo que no está. Help commands. bzr help commands. Estos son los más usados, pero aquí están los demás. Por aquí debería de estar donde yo le digo, mira, resolverme o regresarme tal archivo a una revisión específica. Entonces yo le digo, como ya borré este archivo, le digo bzr log para ver cuántos commits tengo, y aquí tengo 4 commits. Yo quiero regresar al commit número 2, le digo bzr revert menos revisión, la revisión número 2, ¿de cuál archivo? Del archivo Network Interfaces.
Y aquí también puedo revertir todo el proyecto. Como solo un archivo había cometido y solo no le di el nombre del archivo, me revirtió todo el proyecto. Y desde este punto, ¿se acuerdan que borré el archivo? Me voy aquí a Nano Interfaces y regreso a mi cambio 1. Yo puedo regresar a cualquier cambio que haya guardado. Y si le doy BZR status, me dice que se agregó ese archivo. Y si me voy BZR log, todavía tiene guardado la revisión 4. O sea que el siguiente commit va a ser la revisión 5, aun cuando yo haya revertido los archivos de la revisión 2.